Bueno, mi nombre es Yurani Telles y en el siguiente video les voy a mostrar los pasos para la aplicación a una tabla de retención de documentos. En el primero de ellos encontramos la clasificación, que aquí tenemos que identificar y establecer las series que componen cada agrupación documental de acuerdo a las funciones de la oficina. Es decir, vamos a identificar las series y las subseries. Por ejemplo, tenemos una serie que son contratos. Las subseries serían contratos de obra, contratos de mantenimiento, todo el tipo de contratos van aquí como subseries. En la segunda tenemos la ordenación, la cual se va a tener en cuenta que dentro de la carpeta quede organizado de manera cronológica y ascendentemente. Vamos a hacerlo de izquierda a derecha como si fuese un libro al momento de consultarlo. También vamos a tener en cuenta que el número 1 corresponde al primer folio del documento que inició el trámite en consecuencia correspondiente a la fecha. Es decir, que para organizarlo cronológicamente vamos a tener en cuenta la fecha. Si un documento tiene fecha de radicado, vamos a tener en cuenta la fecha del radicado al momento de organizar. Para alinear los folios de cada carpeta o expediente se tiene en cuenta el borde superior de cada folio. Es decir, que si tenemos documentos en tamaño carta y tamaño oficio, vamos a tener en cuenta la parte superior para organizarlos. También hay que tener en cuenta que al momento de perforarlos se hace con una guía de un documento, una hoja tamaño oficio. Antes de perforar los documentos se deben tener en cuenta que las hojas a perforar que contengan información estén en forma horizontal, es decir, que todos los documentos estén de manera organizada y que la orientación sea horizontal de la hoja. Se deben ubicar teniendo en cuenta que el título o encabezado quede hacia el lomo de la carpeta y debidamente alineados. Si el expediente genera más de 200 documentos, debe abrirse otra unidad de almacenamiento, es decir, otra carpeta, con la misma identificación. Esto evitará el deterioro físico y la incomodidad al consultar. El tercero es la selección natural, o sea, la depuración. Consiste en retirar de la unidad de almacenamiento todos aquellos documentos que no son de archivo, como por ejemplo documentos en blanco, sin firma, recortes de prensa, fotocopias, duplicados, plegables, tarjetas de invitación o felicitación, catálogos, fax y demás que no correspondan a la producción del área. El siguiente es el retiro del material metálico. Vamos a mirar que nuestros documentos no tengan ganchos de cosedora, legajadores, clips, entre otros. Vamos a sacar todo y todo lo vamos a poner dentro de la carpeta con un solo gancho legajador. La siguiente es la foliación. Para foliar tenemos que tener en cuenta que foliar es el acto de enumerar las hojas. Para esto hay que tener en cuenta las siguientes características. La foliación se va a realizar en el orden en que van llegando los documentos. Esta debe efectuarse en el extremo superior derecho de la hoja con lápiz número 2 de mina negra y blanda, tipo HB o B, en forma legible y sin enmendaduras. Otra alternativa es el uso de bolígrafo, de tinta negra insoluble, solo para archivos listos para transferencia al archivo central, el cual corresponde al primer folio del documento que dio inicio al trámite, en consecuencia correspondiente a la fecha más antigua. Se debe escribir el número en la esquina superior derecha en el folio recto, primera cara del folio, la que se enumera, va con el número 1, y en el mismo sentido del texto del documento. No se debe foliar utilizando números con el complemento A, B o C. Siempre debe ser 1, 2, 3, bueno, van en ese orden. En el documento de archivo que contienen textos por ambas caras se registra el número correspondiente al folio recto, primera cara del folio, la que se enumera. Se debe escribir el número de manera legible y sin enmendaduras sobre el espacio en blanco y sin alterar los membretes, sellos, textos o numeraciones originales. No se puede escribir con trazo fuerte porque esto puede causar daño al documento y lo puede deteriorar.
No se deben foliar las pastas, las hojas guarda en blanco o los separadores. Solamente se folian los documentos del archivo, nada más. En caso de encontrar varios documentos de formato pequeño como facturas entre otros, estos podrán pegarse en una hoja en blanco, pero hay que tener en cuenta en las observaciones de poner por qué se hizo así. También se va a tener en cuenta si hay errores en la foliación. Lo que vamos a hacer es que vamos a trazar una línea diagonal sobre el número, así le estemos haciendo en lápiz, y debajo se va a hacer la corrección y solamente se tendrá en cuenta el que está sin tachar. La siguiente es la identificación o nombre de la carpeta. Para esta hay unas ciertas reglas, esta es con el propósito de identificar qué hay dentro de la carpeta. Entonces, en estas debemos de hacer ciertos pasos y van el código del área, que corresponde al código del área de producción, al área que corresponde al área de producción, la serie que corresponde a la asignada en la TRD. Como decíamos antes, hay series y subseries. Subserie, aquí va la que es de acuerdo a la serie. El número de folios, este va ya después de que hayamos foliado el documento. Aquí sabemos cuántos folios tiene el documento. La carpeta se debe colocar, el siguiente es la carpeta. En la carpeta se debe colocar el número de carpetas correspondientes al expediente. Como les decía, si el expediente tiene más de 200 páginas, de 200 hojas, entonces se debe crear un nuevo documento con el mismo nombre. Entonces aquí es donde anexamos cuántas carpetas tenemos de ese documento. Fechas extremas. Se coloca la fecha de inicio de documento y final de los mismos, de y hasta. La siguiente es el almacenamiento. Para el almacenamiento vamos a tener distintos lugares donde podemos almacenar. Entonces estas son unidades de conservación. Quiere decir que allí vamos a conservar los documentos para que no se dañen y no se deterioren. La primera es carpetas de archivo. Estas carpetas se utilizan para los documentos de conservación total y que van a ser transferidos al archivo central por haber cumplido su tiempo de retención en el archivo de gestión y haber terminado su trámite. El siguiente son las carpetas de Yute. Estas unidades de almacenamiento corresponden a los legajados de Yute, que se utilizan para los documentos de archivos de gestión y aquellos documentos que no poseen valor secundario. Cajas de archivo. Las cajas de archivo se utilizan para almacenamiento, tienen establecidas unas dimensiones acordes con el tamaño de las carpetas y las características de la estantería. Existente en el archivo central del instituto, la caja que se emplea generalmente es para archivar más de 200 documentos. La capacidad de almacenamiento de una caja, entendida con el número de carpetas que puede contener, está determinada por el volumen de documentos que albergue la carpeta. En la caja, estas deben conservar su verticalidad, debe decir, no se pueden doblar las carpetas. Para eso, estas cajas se utilizan para que el archivo no se deteriore. Entonces deben conservar su verticalidad sin que queden muy ajustadas, para que no se dañen ni se lesionen los documentos. Cuando las carpetas queden sueltas en la caja, porque no existen otras para que agregar, se inserta un trozo de cartón en el interior de las mismas características que utilizando en la fabricación de cajas y se dobla efectuando pliegues a manera de fuelle. Se recomienda en la oficina no colocar más de 3 cajas una sobre la otra, ya que esto puede deteriorar o dañar el documento. También se va a tener en cuenta la rotulación e identificación de los libros. Para la marcación de los libros se debe utilizar la siguiente información y se debe ubicar donde indica la gráfica. Entonces, se debe utilizar lo que ya les decía, el código de área, la serie, la subserie, el número de folios, carpeta, caja, fecha de inicio y fecha final. La siguiente es disposición física en los archivadores. Los documentos que no hayan cumplido su tiempo de retención en el archivo de gestión deberán organizarse en los respectivos archivadores, de tal manera que puedan identificar su serie y subseries documental de la siguiente manera. Entonces van
deben ubicarse al interior del archivador o por una unidad por orden alfabético de acuerdo a las series documentales. Y por último tenemos el inventario documental. En el inventario documental tenemos uno que es inventario de archivos de gestión, inventario para transferencia documental, que son estos dos. Entonces en el primero, en el inventario de archivo de gestión, con el fin de aumentar la efectividad en la localización de los expedientes de gestión, debe levantarse un inventario actualizado de la documentación que se custodia en el mismo, asegurando el control de la información. Cuando se realice entrega del cargo, deberá hacerse entrega de los inventarios individuales. Es decir, cuando la persona encargada de hacer el archivo entregue su cargo, deberá hacer dentro de la inducción, debe entregar también los inventarios individuales, perdón. Inventario para transferencia documental. Como último procedimiento en los archivos de gestión se debe realizar el inventario de los documentos que van a transferir al archivo central. Para esto se cuenta con el formato de inventario documental, en el cual puede ser ubicado en la intranet, sistema integrado de la gestión, proceso de gestión documental y demás formatos. Listo, muchas gracias.